aquí en la nueva era de Hablando con Art7. Estoy muy contenta y muy orgullosa de haber encontrado un nuevo talento, un gran talento, un chico colombiano, un chico maravilloso, con mucha estructura dentro de las artes plásticas y el cine y la música y muchos ítems que tiene este muchacho. Se llama Giovanni Ortiz. Hola, ¿cómo Bienvenido, estás? Giovanni. Bien, gracias. ¿Todo bien? Me Aquí, encanta que estés con nosotros, Giovanni. Giovanni, gracias. quiero que me cuentes muchas cosas sobre ti. La primera, que quiero entrar como haciendo una bomba de quién es Giovanni. Un Big Y Bang, yeah. sí, por favor, hablemos de hip hop. Oh, ok. ¿Quieres de ya o más tarde? No, ya, Giovanni, estamos ansiosos por escucharte. Dale. Ok, el hip hop empezó para mí como una herramienta para conocer un poquito más el medio ambiente, aunque muchas personas decidieron escuchar rock and roll. Para mí el hip hop es un nacimiento desde Nueva York, cuando Korn o varios artistas pintaban los trenes en ese entonces, y ahí se empezó como a categorizar o a expandir por medio de flechitas, direcciones a todo nivel, desde Latinoamérica, Estados Unidos, hasta en China. Entonces, lo que es el hip hop equivale como a cuatro elementos: el graffiti, el MC, el DJ y el breaker, ¿sí? El bailarín. Entonces, ellos complementaron como un movimiento emocional. No es una venta, pero pues tratamos de que fuera cultura, y a raíz de eso entendimos las letras, entendimos la pintura, entendimos nuestros movimientos corporales y entendimos la música. Eso para mí es el hip hop. Bueno, después de escuchar esto, me voy a ir a otro extremo porque con Giovanni tenemos un contenido bastante grande. Giovanni, sé que tienes un grado o varios grados en cine. Ahora, ahora cuéntame sobre esto, Giovanni. Eh, Empiezo, ¿no? Que ahorita soy camarógrafo, trabajo para una fundación, hacemos grabaciones a bandas de rock and roll y punk aquí en Florida, y lo que hacemos con la cámara es como que tú eres el nuevo George. ¿A qué se refiere el nuevo George? De los efectos especiales, que es como los tres George. El primero es George Méliès, el segundo es George Lucas, que fueron como los padres de los efectos en el cine, y el tercero eres tú eres el tercer George. Entonces estamos como en el tiempo de tomar una cámara y tratar de hacer algún efecto visual, una fotografía, un buen video publicitario que termina en las redes sociales. Ok, y esto me está hablando de que eh, eh, tuviste unos grados en cine, estudiaste para tener grados en cine. Oh, más que un hobby, sí. Yo estudié en la Corporación Escuela de Artes y Letras, institución universitaria. Tuve maestro de cine, aunque no replico cosas de los maestros. Traté de también entenderme un poco a mí mismo y mis necesidades. Desde luego uno pierde y gana. Estudié en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Minuto de Dios. Allí pude hacer un voluntariado. Yo creo que todos se merecen en la vida hacer un voluntariado. No es si tiene tiempo o no tiene tiempo. Tienes tiempo para hacer muchas cosas, y la idea es que trates de hacer una obra comunitaria. Eso es lo más lindo, y se llama pues como ser servidor a un voluntariado. Después fui a la Cámara de Comercio, y en la Cámara de Comercio estudié en arte cámara tutor.
varios maestros en ese entonces, pues, y me imagino que hicieron todo el proceso para curaduría, museología, etnografía y el estudio, pues, para poder realizar ese tipo de talleres gracias a movimientos sociales y privados. Ahí fue donde yo entendí más o menos cómo era todo el proceso educativo, y desde la educación la vigencia era 5 años que se prolongan para que tú empieces a desbordar todos esos temas, porque después de que pase 5 años, las herramientas tecnológicas, los pensamientos de las personas cambian. No, no quiere decir que mi estudio en el cine fue algo literal que se quedó ahí, sino lo fui estudiando por medio con los años, y después de que pasaban los años tenía que otra vez documentarme. No podía dejar después de 5 años empezar a hablar lo mismo 5 años atrás. Entonces cada día es un buen recurso para leer un buen documento. Háblame, ahora hablando de cine, que te estoy escuchando de todo lo que estás haciendo y que tienes experiencia de este tema del cine, quiero que nos des un poco de ti sobre el inicio del cine en 1900. Desde ahí te quiero remontar. Bueno, estaba pensando en muchas cosas porque las personas tienen un poquito de locura, ¿ves? Entonces la locura hace una venta. El cuerdo también tiene ventas, aunque hay un poquito de líneas paralelas, pero creo que fundamentalmente se habla desde el nacimiento de la creación de las cámaras o los cuartos oscuros, sin hablar más atrás de esa metodología científica, sino desde que en 1900 se empiezan a generar las primeras tomas con los hermanos Lumière. En ese entonces, en Europa, los hermanos Lumière eran unos pequeños científicos que desarrollaban con el cuarto oscuro estudios de la luz, cómo hacer que la cámara fotográfica tomara fotos a blanco y negro y a color. En ese tiempo, Thomas Alva Edison, aquí en Estados Unidos, también desarrolló prototipos de cámaras fotográficas y de video. Eh, los hermanos Lumière hacen pues un pequeño filminuto que habla sobre el regado. Ellos están jugando con una manguera y se empiezan a echar agua, y dura muy poco el filminuto. Después, ahí es donde yo te empiezo a hablar del viaje de la luna de Georges Méliès, y que fue como el padre que empezó a hacer el tratamiento de los efectos especiales con los frame a frame, de cómo hacer interpolaciones de movimientos, de cómo hacer que una imagen tenga un efecto visual dentro de una grabación, no una imagen estática, sino que tenga movimiento dentro del frame. Entonces, Méliès casi da toda su vida, todo su dinero, que hasta sus pequeñas obras de arte sintéticas donde grababa el cine se convirtieron en plástico para crear zapatos para mujer. O sea, él terminó vendiendo sus propias filmaciones de ese entonces, que eran muy como a su mediana edad y de mucho dinero, pues porque al principio él jugó y dio todo su valor para crear esas filmaciones, esos pequeños pedazos de realidad. También que juegan con los efectos especiales. Y al final nos encontramos con un pequeño torrente que es Jean-Jacques Henao, en donde nos empieza a mostrar cosas sobre la guerra de fuego, como que ahí se abre una oportunidad a pensar si venimos de la ciencia o si venimos del cielo, de alguna manera. Entonces, ahí Jean-Jacques Henao empieza
decir que nosotros éramos como el nacimiento de unos pequeños Homo sapiens o neandertalistas que teníamos como ciertas culturas. En ese momento se hablaban de culturas, hoy en día no. Y después el cine empieza a avanzar y empieza a hablar sobre guerra, empieza a hablar sobre los movimientos políticos, cosas muy difíciles también de entender porque tratamos de no hablar muy a fondo sobre contenidos políticos y religiosos. Después, como en esa época de 1990, en la creación de la Cámara, de ahí en adelante se empezaron a desarrollar. ¿Cuál es el cierre de campaña? No nos alcanza la vida para ver todos los pequeños formatos cinematográficos. No nos alcanza la vida. Hay más tiempo en vida en los formatos cinematográficos que en nuestra propia vida. Hay más de 80 años filmados, que si te sientas desde que eres bebé a ver una toma de cine, no alcanzas a ver todo el cine cinematográfico que se ha logrado. No alcanza la vida para ver todo el cine. Mejor dicho, hay muchas sorpresas que nos tiene Giovanni en esto y hay tanto que hablar contigo que tenemos que como hacer unas preguntas para saber algo, porque contigo podemos estar hablando muchísimo. Entiendo que tú te fuiste con la pintura a servirle a la ciudad y le colocaste un nombre que me pareció espectacular, la arquitectura pintada. Cuéntame eso. Bueno, pues al principio somos como un pequeño músico que dice, somos una roca dentro de otra roca. Lo que pasa es que hay quienes entendemos que tenemos que salir de esa roca porque la vida está allá afuera donde nos dice el pequeño Platón, ¿sí? O el pequeño Aristóteles. Entonces, sin entrar con el pie de página de quién es Platón y quién es Aristóteles, nosotros en cierto momento pues estamos en un área en donde nos constituyen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera razón de esto? Que siempre tenemos el saber que llegamos a casa y de casa vamos a la tienda y de la tienda volvemos a la casa y así mismo con los planes que nosotros tengamos diariamente. En ese caso, pues no todo el mundo está despierto, eso fue el tema un poco complicado porque no todo el mundo está despierto a ir a todos los lugares y rincones de la ciudad. Hay gente que vive en su propia ciudad y no conoce lugares de su propia ciudad. ¿Eso a qué se debe? Que quizá no los quiere conocer o quizá los quiere conservar o quizá no han hablado de esos lugares y no quisieran ir. Pero a mí me tocó ir a la ciudad, a mí me tocó salir a la ciudad y ir a esos lugares donde a veces las personas no van o ir a lugares donde las personas dicen es bien o es mal. Me tocó recorrer toda la ciudad en sí para, para dejar un pedazo de arquitectura pintada, ¿sí? Mm, Todo esto fue planeado anteriormente desde la casa para saber dónde ir, qué habitantes visitar, cuáles eran los temas de mortalidad, los temas de salud, los temas ecológicos, los temas que tiene una ciudad. Entonces, para salir a la ciudad, lógicamente, tengo que preparar temas científicos de la ciudad, ¿no? A leer un poquito de documentación de lo que hablaban los ecologistas, el jardín botánico, lo que decía la gente en las escuelas. Entonces, también visitar arquitecturas, mejor dicho, entrar a lugares donde uno tampoco es aceptado y en otros lugares donde uno sí es aceptado. Entonces es un poquito complicado ver esas relaciones de la ciudad porque hay mucha multiculturalidad, mucha interdisciplinaridad, hay personas que no se quieren hacer conocer, pero de repente uno las conoce y lo que tú dices, empieza un Big Bang. Y eso es una emoción, eso es una venta, eso también es una capacidad de responder.
Entonces, las personas dirán que uno se vuelve, el pobre se hace rico. Y sí tienen la razón, las personas tienen la razón, porque uno no debería estar en esos lugares o uno no debería visitarlos a menos de que uno sea invitado. ¿En Pero serio? sí me tocó salir a la ciudad, sí. ¿Y quedaste y que dejaste cosas plasmadas en la ciudad? Sí, totalmente. Street art, aunque no era illegal bombing, pero sí era graffiti street art. Ok. ¿Y eso Mm. dónde lo podemos apreciar? Al principio yo quedé de que si alguien me envía un mensaje al WhatsApp o al correo electrónico, un mensaje a mi número telefónico, yo podría compartir documentación, fotografía, books, imágenes, videos, audios, cosas que las personas, si les llama la atención de corazón, quieren saber sobre estos procesos de la arquitectura pintada, pues dejar un mensaje y también eso sería estupendo, poder conocer a las personas que están interesadas en ese movimiento. Quiero que, a ver, Giovanni, es que tú eres una persona tan polifacética que tengo tantas preguntas que, que me llegan a mí también como gestora cultural. Quiero que me hables sobre la identidad. Imagínate dónde te llevo, a la identidad. Ujú. Mira, te paso de la ciudad a la identidad, pero tú eres muchas cosas. Vamos a coger un poquito de cada uno. Háblame de la identidad, por favor. La identidad empieza con un pequeño papel donde tú debes presentar ese papel a tu employee o al empleado y decirle, si usted hace ese trabajo es porque usted lo quiere hacer. Algo le llega a pasar a usted, usted firmó este papel y me está hablando de que ese recurso, ese trabajo que usted está haciendo es porque usted me está garantizando de que lo hace porque lo sabe hacer. Entonces le llega a pasar algo a usted, entonces el muchacho se subió al árbol y desde allá con la cámara empezó a tomar fotos y al bajarse del árbol se cayó o se dañó la cámara. Él ya me firmó el papel de que era responsable de lo que pasa, de lo que le pasaba a él. Lógicamente en una producción uno trata de que los equipos no se dañen, pero ¿qué es la identidad? La identidad va desde una resolución a los derechos de autor. ¿Qué más es una identidad? Una identidad es tratar de economizar gastos y ser eficaz. ¿Sí? No es lo mismo vender 1000 Bonais a vender un BMW. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más eficaz? Hago menos gastos fabricando un automóvil que haciendo 1000 Bonais. O sea, entonces, ¿vendo más o vendo solo una pieza? Y las dos cosas me están dando el mismo precio, pero una en cantidad y una en unidad. Eso es identidad. Ahora, si tú me preguntas qué es identidad en el diseño, tiene que ver con esas normas legales, más que un diagrama, más que un signo, un símbolo, más que un lenguaje, más que una metáfora o más que un escrito o ir más allá a la filología de crear nuevos conceptos para entender cómo planear una historia y que sea bien contada desde un leitmotiv y un cierre de campaña. el, el, la identidad tiene que ver con, eh, también se convierte en una imagen universal. Entonces se capta a buenas a primera porque la imagen universal la puede entender cualquier persona si hable otro lenguaje, otro idioma. Pues solo con ver la imagen
va a entender ese lenguaje universal. Entonces, una imagen, por eso se convierte también en sucesora a la identidad del diseño. La tipografía. Yo estoy hablando que es difícil entender la tipografía o los mensajes o el copy cuando escribe, cómo enviar ese mensaje para que la gente lo pueda leer sin morbo, con estrategia de venta, con algo que los hace reír, algo que los hace hacer recordar, como las plantas romero, ¿no? Al oler las plantas romero, yo recuerdo cosas de mi vida o de mi familia o de alguna situación. Entonces, ¿cómo se aplica la identidad? Ahí va como el paso a paso, desde una ley hasta divagar y decir, se está cumpliendo el objetivo de comunicación. Si yo lanzo una identidad, lógicamente, al preguntar en la encuesta a las personas, ¿usted entendió el mensaje? Si ellos dicen sí, se está cumpliendo el objetivo de comunicación. Si el 40% dijo sí y el 60% no, entonces no se está cumpliendo el objetivo de comunicación. Perfecto, Giovanni. Estamos hablando de identidad y ahora te voy a trasladar para que nos compartas para ti la parte de lo que es el diseño. Mira donde te mandé, de la identidad al diseño. Sí. El muchacho tiene mucho contenido, mucho contenido. Por favor, cuéntame del diseño. El diseño al principio, para que no suene a que si le gusta o no le gusta o cómo lo quiero entender, porque las personas esperan que le echen un baldado de agua a la cara a ver qué siente, entonces se van a ofender, ¿no? O les cayó una matera, iban caminando y les cayó una matera en la cabeza y se murió, y entonces colocan carteles en las puertas de que tengan cuidado y no dejen materas pequeñitas en la ventana, porque les está cayendo a la gente en la cabeza. Entonces yo no sé cómo las personas pretenden generar una idea que los enamore, porque va como entre eso sofista, entrenar una mentira para que uno la entienda de una forma más agradable, o entender que el diseño es algo que es como una cachetada sin que le den la cachetada. O sea, el profesor al momento que va a explicar sobre temas de diseño o de arte, él lo que trata de decir qué es lo que nosotros vemos realmente y qué es lo que tenemos en nuestro imaginario. Él no trata de ser un doctor ni trata de cuidar nuestro mundo imaginario, pero sí trata de dejarnos un mensaje de que en algún momento, en un proceso de su vida, en un camino, se va a encontrar con pequeños obstáculos, y es ahí donde digamos que vale la pena entender el diseño para pasar ciertos obstáculos, o prefiero solo aprender de diseño y quedarme en un solo lugar sin pasar tantos obstáculos. Entonces me imagino que la educación lo que hace es como generar ese laberinto, y que muchos lo llaman como el pensamiento abstracto, y es para tener un reposo en donde pues uno pueda tener una estrategia y a la final llegar a una venta. Me imagino que estudiar diseño a la final es mucho estudio entre la teoría y la práctica, y una dualidad entre quién es empírico y quién es profesional, pero a la final el diseño te deja a ti una enseñanza, pero cuando tú vas a ver el mercado,
¿Se necesita o no se necesita? ¿O lo haces por tu propia cuenta? Y ahí llega la primera pregunta. ¿Tú eres un producto o un servicio? ¿Qué es lo que me quieres intercambiar? ¿Ves? Entonces detrás de eso llega toda la investigación que tienes tú dentro de tus conocimientos y dices, yo sé quién me da dinero y quién no me da dinero, yo sé dónde hay trabajo, dónde no hay trabajo, yo sé qué es lo que quiero hacer, pero tengo tal inversión, tengo tanto dinero o no lo tengo, tengo que ahorrar. Entonces ahí viene todo ese tema de preguntas y respuestas que uno se da a sí mismo y a la final uno dice, yo qué misión tengo. Entonces la misión dentro de todo ese plano llega al diseño y llega el diseño a la ciudad. Y ahí es donde uno ve dentro del tránsito, que es como la única forma de darle como un fluido al agua para que no se estanque, ¿cierto? Entonces, en ese momento en la circulación de la ciudad, vas a ver que lo que le preguntan a los niños, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser, ¿me hago entender? Ahí va el diseño también, ¿cierto? Entonces, en ese tránsito va a decir, bueno, el diseño yo lo puedo aplicar a la arquitectura, el diseño yo lo puedo aplicar a los servicios sociales, el diseño yo lo puedo aplicar para un método empresarial. Entonces, el diseño puede estar de a poquitos en todo, pero hay que saberlo invertir. Si tú estudiaste diseño, hay que saber invertir, porque esto se trata de invertir. Sin nombrarte artistas que hoy en día han revolucionado todo el tema de inversiones en el arte. ¿Mm? Entonces, esto se trata de invertir. Por eso te digo que cuando salgas a la ciudad, y te digan, tú me puedes hacer un flyer sobre unos cigarrillos, entonces tú piénsalo dos veces, porque si tú no quieres enviar un mensaje para que las personas tengan cáncer de alguna manera, entonces tú lo primero que vas a decir, no, no puedo hacer ese mensaje publicitario, porque yo no voy a dejar un mensaje publicitario para hacerle daño a la gente. ¿Ves? Pero hay quien, bueno, sí, deme el dinero, yo le hago un flyer y es el mejor flyer y la gente empezó a consumir más. Entonces, eso va también en la toma de decisiones. Si eres un buen diseñador, pues llegarás en el momento donde te dicen, ve, necesito una campaña, pero en esa campaña tenemos que filmar eh, a una barra de juegos. Entonces, tú no vas a llegar allá a la locación con tu cámara y le tomas fotos a todos los juegos a tu manera. La idea principal del diseño también es que si a ti te dejan preparar una solución para una toma fotográfica, es que antes de ir a la locación para filmar o tomar las fotos, vayas y juegues, entres al lugar, mires los juegos, juegues parqués, dominó, ajedrez, billar, lo que necesites jugar y entender cómo es el videojuego, ¿cierto? Cosa de que cuando llegues a la respuesta de tomar las fotos, entonces tú ya sabes de qué se trata el juego, ¿no? Así hicieron la película de Nemo, de los peces. Los animadores fueron al museo de los animales, de los peces, fueron al océano, bucearon, tuvieron que estudiar a los peces para ver sus movimientos. Así hicieron Nemo, ¿sí? Entonces, eso hace parte del diseño. Bueno, y bien interesante todo este contenido sobre el diseño y ahora me quiero ir a la animación.
Vamos con la animación. Cuéntame sobre la animación. Es bien interesante entrelazar lo que me estás hablando, de los puntos que me estás hablando. Vamos con este tema. Cuéntame. La animación. La animación, no me gustaría hablar de una toma en la ley, porque ahorita con Pixar pasó una noticia, aunque ellos lanzaron, aparte como para salirme de esa noticia, lanzaron un curso por vía web en un link donde las personas podían ver todo el proceso de producción de cine, de animación 3D y 2D en Pixar. Entonces el link decía, estudia animación en Pixar. Yo entré al link y lógicamente dieron todo el recurso de cómo estudiar en Pixar, ¿sí? Aparte de eso, antes de Pixar, estaba George Lucas y estaba Walt Disney. En Walt Disney estaban los animadores que hicieron a Mickey Mouse, hicieron los Looney Tunes, hicieron todos esos pequeños dibujitos frame to frame, que son hoja a hoja, dibujados. Tenían sus herramientas científicas, las cuales tomaban como parte de ese movimiento y al cambiar la hoja, al cambiar la hoja, al cambiar la hoja y al cambiar la hoja, el personaje y las líneas cambiaban en el momento. Entonces ellos usaban una mesa de luz y en la mesa de luz hacían la interpolación. Eso fue en Walt Disney. Después de Walt Disney, como ellos hacían todo animación 2D y todo era dibujado en papel, todo era freehand, con la mano, empezó George Lucas y empezó Microsoft y empezó también parte de Steve Jobs y empezaron a hacer toda esa cronometría de las computadoras y empezaron a hacer los primeros software en DO2 y HTML y empezaron a explorar más la contabilidad dentro de las computadoras y empezar a crear un mundo en la computadora. Entonces ahí empezó la web. Cuando empezó la web empezaron las conexiones electrónicas y empezaron los primeros documentos donde uno, pues al entrar como hoy en día un pedazo de web, vemos pues pequeños mordiscos de esa información. Entonces ahí en ese momento empiezan a crear los software con toda esa planimetría científica y eso lo ayudó mucho el mouse, el teclado y esos factores para que se pudieran crear esos pequeños formatos como en plastilina dentro del computador y poder como mover la plastilina con el mouse y generar como objetos, generar formas, figuras, movimientos dentro del programa también y hacer como unas especies de escenas en unos planos que están nombrados, planos americanos, gran plano, super plano, close-up, y empezar a hacer las animaciones desde esos planos y cortar los planos como se hacía en el cine con el sintético. Entonces, cortar los planos desde lo digital y hacer como los empalmes de cada plano y darle como un storyboard. El storyboard es como darle como esa semántica, esa línea de narrativa. Viste, mejor dicho, ese tema es bastante amplio, ¿no? La parte de la animación. Ujú. Mira que después de escuchar todo lo que me estás hablando, que para todos es un aprendizaje con respecto a quién es Giovanni. Yo quiero que me cuentes a mí y a todos los que me siguen, a todos los de Art7, ¿quién es Giovanni?
¿De dónde apareció Giovanni? ¿De dónde nació? ¿Cómo ha sido todo su proceso? ¿Quién es Giovanni? Pues algunos piensan que Moisés es un pequeño desorden. Después dicen que venimos de Noé. y, de- y después dicen que pues en el cielo hay de todo y que en la tierra pues sabemos los que más o menos sabemos comportarnos mediante una historia. Pero generalmente, ¿quiénes son nuestros ancestros? ¿Cierto? Pero ¿quién es Giovanni Ortiz Jiménez? Yo vengo como de esa familia como el Bogotazo, en esa época de la revolución eh, civil, ¿cierto? Después de la revolución civil llegó Pablo Escobar y empezaron a hacer todo este tema de que la gasolina es el fundamento principal que sostiene la cocaína. Después la guerra de paramilitar y del ELN y la guerrilla y cómo se empezaron a generar esas políticas diferentes a la política de la nación. Entonces, cómo ver desde Giovanni cómo se encontraban esos tópicos en los cuales se generaban como ciertos diálogos. En ese entonces, pues sabemos que la ciudad ya estaba construida de norte a sur, entonces lo único que puede decir Giovanni en ese momento es que hay un tránsito y que conoció parte de ese movimiento arquitectónico y también cultural. Me imagino que muchas cosas por vivir, muchas cosas por visitar, muchas cosas por, por diversión o muchas cosas también por descansar. Entonces, dentro de ese momento, Giovanni, pues empieza a ser eh, una especie de metodología que me imagino que va con las áreas. Entonces empezó a investigar la primera área, que fue el dibujo, después la segunda área, que fue las computadoras, después la tercera área, que fue la universidad, después la cuarta área, que fue los paris, los bares, la quinta área, la familia, los restaurantes, la sexta área, maybe su novia, su novio, la séptima área, ya compraste un auto o estás por comprar tu apartamento. Me hago entender, va ciertamente por áreas. Entonces tú te preguntarás por qué o, o qué está haciendo Giovanni o para dónde va, con quién está en ese momento. Pues imagínate que yo decía, ¿estás ganando el tiempo o estás perdiendo el tiempo? ¿Cierto? Entonces, si ven esta entrevista en vivo y en directo, estamos ganando el tiempo y las personas están ganando su tiempo. Están totalmente acertando en que si están viendo un buen contenido, a no ser que te quedas en el celular o estás viendo mucha televisión, ahí sí, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Tienes que ver un buen documento, sí, para que ganes tiempo. Eso es Giovanni, sinceramente. Ese es Giovanni. Giovanni es increíble, Giovanni. Eh, créeme que me maravilla mucho encontrarme con talento como tú y sobre todo esa frescura que tienes para desglosar lo que eres tú. Ujú. Giovanni, hay algo que a mí, como Art Seven, me inquieta y estamos en un compromiso porque te pedí que me enseñes mucho porque todos los artistas, todo el potencial que hay de artistas quieren organizar el Mavens. Mavericks. Mavens, el Sí, sí, Mavens. Esa palabra me la enseñaste tú, me pareció maravillosa sí. y creo que es una palabra que me interesa
no, o nos interesa a todos, Ujú. y es la venta, que es Mavens. Los Mavens. Por Sí. favor, háblame de los Mavens, por favor, quiero aprender y quiero que todos aprendan de los Mavens, de una persona experta en Mavens. Bueno, hay un pequeño libro que se desarrolló después de la depreciación de hace 20 años en Nueva York. En Nueva York prácticamente se vivía el Bronx, se vendía mucha droga, había muchas personas buscando males, había drogadicción, robos, no sé qué más, porque me imagino que era en búsqueda del dinero. Había una depreciación, me imagino que lo que habla Gladwell en el libro, creo que es Fronteras al Éxito. eh, Gladwell especifica que en ese entonces la banca se estaba quedando sin dinero, tenía una depreciación, pues cuántas eh, depreciaciones ha tenido el banco en años, y en ese entonces, hace 20 años en Nueva York, o sea, si hoy estamos al 2022, eso fue como prácticamente en la época también de Pablo Escobar, 20 años atrás, 1990, 1980, y sí, entonces ahí él como que hace una pequeña entrada, y ahí es cuando en Nueva York empieza a mostrar los programas de televisión que se estaban lanzando, cómo las personas trataban de vender unos zapatos, cómo las personas empezaron a hacer hip hop en las tiendas para vender zapatos. Entonces tú no has visto esos pequeños memes donde las personas venden la leche, el pan, cantando. ¿Cierto? Cantando. Entonces en ese entonces como que Gladwell trata como de hacer énfasis de que había cierto movimiento para salir de esa depreciación económica y de drogas y de esos actos, para que las personas empezaran a tener un cambio y generaran ese movimiento financiero. En ese entonces, lógicamente, era como, está pasando aquí en esta esquina y también está pasando en la otra esquina, y en esa esquina, si te vas al otro lado de la ciudad, hay cosas similares que están pasando también. Entonces era como un terreno que estaba como, no estaba sólido, era un terreno donde las personas no tenían gran conocimiento de toda la ciudad, o no había alguien que sinceramente supiera qué estaba pasando en todas las esquinas de la ciudad. Entonces sale Gladwell y dice que había un pequeño personaje que le decían los Mavens, porque él se sabía el precio que había en una tienda, se sabía el precio que había en otra tienda de cualquier artículo, se iba hasta la otra ciudad porque se preparaban desde temprano, salían de su casa solo a visitar tiendas. Entonces, cuando ellos llegaban con toda esa información de precios, de artículos, de ventas, imagínate que en ese entonces no se manejaba mucho el internet o el teléfono o ese tipo de cosas. Entonces el Maven, cuando hablaba con sus amigos, le decía: mira, no vayas a esa tienda, porque acá en esta tienda te lo dejan $20 más low price, bajo precio, ¿cierto? Entonces el Maven se entendía sobre las ventas, el Maven se entendía cómo generar esa salida de campo. Hablo yo, en las ventas hay que hacer una salida de campo para entender los precios, para entender quiénes son esas edades, ¿cierto? Hoy en día lo que trata de hacer el cine es vender a los niños, porque los niños son los que le dicen a los padres: yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces el padre es todo pues mimado y le da las cosas a su hijo. Entonces por eso tratan de vender en estos métodos a los niños, porque ellos, pero venden cosas para niños grandes. O sea, vas caminando, ¿es para tu hijo o para ti? Lo terminas comprando tú. ¿Me hago entender? Entonces desde allí se empieza como el Maven a enterar de todas esas como
pequeñas células o pequeños formatos o pequeñas claves de las ventas, ¿sí? Cómo entregar una idea, cómo hacer que otra persona le interese, cómo dentro de la misma depreciación financiera empezaron a salir soluciones de las mismas personas queriendo salir adelante y cómo ellos empezaron a hablar, a cambiar su diálogo, a conectarse con las personas, a referirse a cierto modelo de equipaje. Entonces veían a un chico que usaba los tenis Converse o por los tenis X. Entonces en la otra esquina lo vieron, entonces a él le dio ganas de comprarse los mismos zapatos, y después al otro chico le dio ganas de comprarse los mismos zapatos, y así empezaron a salir a la calle. Y desde que tú veas un tránsito normativo, vas a entender también las ventas. Mejor dicho, yo creo que ese es un tema que tiene demasiado contenido para llegar uno a entender lo que son las ventas, ¿no? Sí, sí. No, no es así como de que "Oh, voy a vender y lo voy a hacer". No. Exactamente, pero como hoy en día es como el gigante, estamos dentro de gigantes que son tiburones, ángeles, personas que consumen ideas y tienen un libro de todas las ideas y cambian de hoja. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Tú te presentas y tienes solo un segundo para conectarte con la persona. Mira, es que te vengo a decir, no, ¿sabes qué? Tengo que hacer cosas, me voy. Entonces, si no conectaste con la persona desde que iniciaste la conversación. Entonces, es un mundo de gigantes. ¿Y qué es lo que pasa con las ventas? En las ventas, al desarrollar una idea y al vender la idea, los vendedores están pasando por ciertas circunstancias de depresión, ¿sí? Ellos dan toda su idea, toda su idea, y ellos salen de la oficina, ya están tocando la calle en un paso, y ahí está el pequeño tiburón mirando todas las oportunidades. Mientras que él le está vendiendo la idea a tal precio, el tiburón ya está con toda la mega empresa constituida, tiene toda la información y dice, no, podemos hacerle, quizá que él responda cosas que yo estoy haciendo acá, mientras que yo hago mi negocio y lo vendo en otro lado a mejor precio, y me van a dar el dinero a mí, no a él. Entonces, me hago entender que es muy difícil y complicado entregar una idea, porque pues, ser vendedor es entregar una idea de negocio. Pues Por sí, eso, eso es muy cierto, ¿no? La idea del negocio es bien complicada. Mientras que uno está dando la idea, ya hay otro, el tiburón ya está haciendo la vuelta con la idea. Sí, impresionante. aunque los dos, todos tienen en particularidad un buen mensaje. Mira Sí, total. que esto quede grabado aquí, porque todo proyecto que tú hagas tiene que ayudar a la sociedad. O sea, si tú formulas un proyecto, haces una tesis, ¿para qué es? Para las personas, para, para que generen cuidados en su salud, para que generen seguridad. ¿Me hago entender? Los proyectos son realmente realizados para generar una buena convivencia o generar una mejor ciudadanía, una mejor ciudad. Total. Ese es el mensaje final. Bueno, aquí vamos al final, que tocaste algo muy interesante y te voy a llevar a un plano súper complicado, pero súper real, que es hablar de la salud mental, imaginaria y real. Ese tema a mí me pareció, cuando yo vi esa, digo yo, ¿en serio? Claro que sí, cuando me la explicaste. Sí. Ahora explícanosla nuevamente. Mira, como dice el pequeño Dalai Lama, hay 5 cosas que te roban la energía. 5. 5 cosas que te roban la energía.
son tus enemigos, realmente. Y tienen que ver con las cosas cotidianas, con las cosas que nosotros hacemos. Entonces, al hablar de esto, lógicamente ya se está preparando el primer ladrón. El segundo ladrón ya viene. El tercero está dando una ronda. Entonces, ¿qué es el mundo real y qué es el mundo imaginario? El mundo real está fuera de nuestra capacidad de visión. Nuestros ojos alcanzan a ver cierto panorama, cierta dimensión. No, con nuestros ojos vemos un radio. Ese es el mundo real, ese es como nuestro radio. Vemos los objetos, tocamos los objetos. Tenemos como esa sensación a tocar, romper, construir con nuestras manos. Un pequeño panorama. Pero dentro de nosotros, que es el mundo imaginario, lógicamente, quizás se pueda compartir las mismas reglas en nuestro panorama real, ¿cierto? En nuestro panorama real sabemos que aquí esto es un cuarto. Yo ahorita no me voy a sacar un marcador, aquí este pen que lo tengo y aquí voy a rayar y voy a escribir en la pared. Aunque lo estoy diciendo, pero puede quedar ahí rayado, puede sintéticamente quedar rayado, pero ¿para usted está bien? Para mí está bien. Y si tú lo llegas a ver, no está dentro de como una ética que nos hace como ser como en esa metodología consciente de que igual si rayo va a estar mal, porque si yo voy a tu casa, voy a otra casa, no va a estar rayado a menos que sea un niño, ¿cierto? No, eso no lo voy a hacer yo. Entonces, eso es lo que pasa dentro del imaginario. Nosotros empezamos a rayar las paredes. Nosotros empezamos a destruir, a componer, a comprar, a vender. Ahí están tus enemigos, está realmente tu capacidad de entender las cosas. Entonces, en ese momento, dentro de tu mundo imaginario, el único insight que se deja, o cierre de campaña que se deja es cuida tu mundo imaginario. Porque lo que pasa en tu mundo imaginario también puede pasar en la realidad. ¿Ves? Entonces, ves que a veces nuestros ojos no es que no nos engañen. Lo que pasa es que posiblemente puedo dejar una sensación, una pequeña emoción de que tú puedes estar viendo eso. Puedes generar una ilusión dentro de lo que está afuera y lo que está dentro de ti. Entonces, en ese estado emocional hay ciertos parámetros. Digo yo, no puedo ser muy acertado en decir que son las mismas reglas políticas que están dentro de una sociedad a las que están dentro de ti. Porque tú eres quien realmente elabora ese cuidado de tu mundo imaginario. Quizá yo apago la pantalla y tú me vuelves a llamar y ya mañana el muro está rayado. De pronto tú vas a ver el muro rayado y tú ya te empiezas a imaginar y a preguntar, ¿por qué rayó la pared? ¿Cierto? O tú dices, no, pero eso no debería estar ahí. Entonces eso también genera expectativas con las personas y lo que uno debería evitar son las expectativas de las otras personas. Uno debe tener pues un parámetro donde uno dice, bueno, esto es para mí, es privado, esto es local, es para diferentes personas y esto es universal para todo tipo de personas. Entonces está lo privado, lo local y lo universal. Hay cosas que son solo privadas para mí, hay cosas que son para la gente y hay cosas que son para todos. Entonces, eso es muy importante entenderlo, sin decir que la ética nos dice coloquen muros, porque pues la idea es colocar un muro para no seguir derecho en el trasfondo de una historia, sino tiene un fin. Cada historia tiene un fin, un inicio y un final. ¿Sí?
Pero para entender ese mundo imaginario hay como 100 reglas y las 100 reglas todas son muy, muy excelentes, ¿sí? Desde la primera hasta la 100, pero es con la que tú te quieras como convencer de todas esas reglas imaginarias. Pues, por ejemplo, en el diseño, ¿cuál es la que a nosotros nos enseña? Es que nosotros tenemos un lápiz y un papel, donde las ideas están aquí saltando como pequeñas letras. Entonces dice un yo-yo. Entonces yo tomo el papel y el lápiz, lo saco de mi imaginario, lo llevo a la realidad y empiezo a dibujar un yo-yo. Y el resultado final, un yo-yo dibujado. Eso es lo que nos enseñan también en el diseño. Entonces, ¿por qué nosotros realmente como diseñadores a veces tratamos de cuidar ese mundo imaginario? Porque el día que alguien te llegue a pedir un yo-yo, estás dispuesto a hacer y a dibujarlo con entera confianza y con entera pasión, ese yo-yo a lápiz o en bolígrafo o en pincel. Entonces es tener totalmente la libertad y totalmente la autorización para poder dibujar ese yo-yo en un papel. Eso es cuidar un mundo imaginario, de que tú puedas el día de aquí a mañana tomar un lápiz y un papel y dibujar un yo-yo. Eso es lo que enseñan en el diseño, pero en las estrategias de muchos áreas como las financieras, me imagino que tendrán también sus mundos abstractos en donde de ese número de 0 a 100 está las ventas la 87, no, esta es la que a mí me gusta y esta es la que yo quiero proteger porque eso me hace mejor economista. De ahí para allá, pues lógicamente hay un mundo desbordante, el mundo nunca cambia, el mundo sigue igual. El mundo sigue igual. ¿Y qué es el mundo? El mundo también es malo. En el mundo está todo. Entonces, si tú no conoces la ciudad, entonces no creo que llegues a ciertos lugares. O vas a llegar allá de alguna manera, pero no sabes el por qué. Pero sabes que si vas a ese lugar es malo o es bueno. De alguna manera, como que cuando nos enseñan desde pequeños que no toque el fuego porque se quema, entonces es ahí donde uno dice, lógico, eso me está avisando a mí, me está dando como una luz que prende y apaga, ten cuidado, no toques ese lugar tan recurrentemente. Cosas así, que al final se convierten en la repetición. Todo termina, todo este diálogo de la salud dentro de lo real y lo imaginario va dentro de la repetición. Increíble, ¿no? Sí. Es un tema bastante amplio, ¿no? Podemos estar hablando muchísimo de este tema. Trato de dejarlo como un poquito literal, porque abarcar mucho este tema, pues lógicamente tiene que ver con el mismo planeta, porque el planeta está afuera, pero el planeta también está dentro. Total, Total. total, total. Sí, sí. Mira que te voy a hacer una pregunta muy interesante y es, tú cuando pintas, entiendo que a ti te gusta pintar es graffiti. ¿Por qué? Porque, pues, al fin y al cabo, sé la respuesta, pero no la quiero cambiar, pero estamos si antes fue arte moderno y después de arte moderno los modernistas no sabían con qué se iban a topar, pues llegó el arte contemporáneo. El graffiti no lo querían aceptar en las galerías, pero el graffiti pudo tener un abono, una anticipación a que pueda ser aceptado en las galerías, pero el graffiti no quería ser aceptado en las galerías. Y el artista de graffiti no quería tampoco participar. Él quería ser anónimo, un escritor anónimo. Tanto así que dentro de unas entrevistas, los mismos
artistas y escritores se hacían llamar escritores, no grafiteros, porque una forma de decir grafitero es como tildarlo, como por debajearlo, negriarlo, porque graffiti es como hacer un garabato y realmente ellos son escritores. Ellos, los grafiteros, nos tratamos de referenciar como un escritor callejero o un escritor en los muros. Eso fue una polémica también, pero está también dentro de las técnicas o dentro de las vanguardias del arte contemporáneo. Entonces, el arte contemporáneo hoy en día es una técnica mixta, donde tomamos del dadaísmo, donde tomamos del surrealismo, donde tomamos del rococó, donde tomamos del papel higiénico, donde tomamos de nuestra ética, donde tomamos de la psicología oscura, de donde tomamos de un libro, de donde tomamos de nuestro café por las mañanas, y todo se convierte en una tesis. Increíble, Giovanni, es bien increíble conocer este personaje tan interesante, que no va a ser ni la primera ni la última entrevista porque hay mucho contenido en este chico. Giovanni, yo quiero porque si vamos a hablar, yo me quedo charlando contigo toda la noche, voy por un tintico y seguimos hablando. Sí. Me encanta, me ha sido para mí muy grato haberte conocido, me ha parecido súper interesante. Y sobre todo que detrás de Art7 hay un equipo maravilloso a la cual ha estado muy cerca de ti y también los tienen maravillados. Es demasiado contenido el que hay en este chico bogotano, colombiano, Giovanni Ortiz. Regálame para este cierre, un mensaje a las generaciones nuevas, desde tu generación para acá, que son talentosas, para que no desfallezcan, para que sigan buscando, para que sigan encontrándose y el que tenga el talento, que siga mirando el talento. Regálales un mensaje de Giovanni al talento. Un pequeño mensaje así rápido. La computadora tiene casi el 1.5 de información del planeta. El planeta tiene el otro porcentaje hasta el 100%. Quizá equivale que el computador tenga el 15.5% de la información y el planeta tenga el 75, el 80, el 90 más de la información del planeta. La naturaleza nunca nos dice nada, necesitamos herramientas científicas para saber qué nos dice la naturaleza. La naturaleza siempre está reservada, nunca nos dice cosas. Hoy en día la NASA nos dice que para nosotros saber quiénes somos nosotros debemos tomar un pedazo de fragmento en la materia gris. ¿Qué es la materia gris? El final del universo. Hay una pared y cada vez se está ampliando y se está anchando, y ahí es donde vienen todas las pseudociencias que no son ciencias comprobadas, donde nos dicen que se está disminuyendo, se está agrandando, viene un meteorito, los hoyos negros, todas estas cosas que pasó con Albert Einstein, y ahí mismo volvemos aquí a nuestra realidad y llegamos al año 2020. Y lo que les quiero decir es que cuando vayan a hacer un search o una búsqueda en Google, lógicamente ahí les quiero dejar este mensaje, que somos un lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje? Ya sea español, inglés, italiano, y en esos lenguajes quiero invitarte a que sea un lenguaje desde una línea horizontal para arriba, no de una línea horizontal para abajo. ¿A qué me refiero? La línea horizontal marca
tu estado emocional en un día normal, cuando te levantas, estás en el baño, vas para la cocina o estás en tu cuarto en un proceso que tú dices, estoy tranquilo, estoy descansando, pero hay un español que es para arriba y un español que es para abajo. Si tú crees que te convence más estar en el español para abajo con palabras como tengo pereza, más tardecito, llegué tarde, esos son el español para abajo. Pero el español para arriba, ustedes ya saben que todos tenemos una misión, un compromiso, tenemos un trabajo, tenemos metas que cumplir diariamente. Entonces, ahí les dejo la cuestión de qué significa el search de Google en un clip. ¿Español para arriba o el español para abajo? Total, oh, bravo, Giovanni. Y con disciplina es mucho mejor el español para arriba o con el español para abajo. Sí. Sí, es maravilloso. Giovanni, muchas gracias por habernos regalado este tiempo a Art7. Espero realmente que lleguemos a tener una simbiosis para que seas parte de este gran equipo que se llama Art7. Para nosotros va a ser todo un honor aprender de todo tu conocimiento y sobre todo que tienes muchos compañeros que realmente sé que los vas a jalar y sé que podemos hacer grandes proyectos. Espero tenerte con nosotros muy pronto, y que no dejes de pensar en que tienes mucho que aportar para el arte, para los talentos y para Art7. Gracias, Giovanni. Gracias, Muchas gracias por la gracias. invitación. Muchas gracias y quedo muy contenta, primero de haberte conocido y segundo de hoy haberte escuchado. Ujú. Gracias, Dolly y a Arseven por esta invitación y espero seguir hablando y conectarnos de a poquitos y que realmente cumplamos ese objetivo de comunicación y que les encante y que puedan ganar tiempo en sus vidas y puedan llevarse un buen mensaje y no solamente que sirva para, para las buenas ocasiones.